Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía, aquí en nuestro podcast Mastodon Discografía. En este episodio vamos a hablar del disco del año 1972, llamado sencillamente Volume 4 o Volumen 4, aunque originalmente el título que la banda pensó para este disco era Snowblind, como la canción que figura en el mismo, pero principalmente por hacer referencia a la principal influencia que tuvo la banda para hacer este álbum de estudio. Y hablamos de la cocaína. Y así es, porque la banda en el año 72, tanto en el proceso creativo como en el de la grabación del disco, que fue llevada a cabo en Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, estuvo plagada de consumo excesivo, insano y totalmente loco de el Snowblind, la cocaína, que todos los miembros abusaron en mayor o menor medida, pero que al mismo tiempo proporcionó la esencia que iba a componer este disco, el cuarto de la banda, de estos 4 primeros discos que no te van a fallar nunca en la vida. Volumen 4, Black Sabbath, 1972. Este episodio está siendo grabado en más o menos finales de junio de 2025 y ya queda muy poquito tiempo para que podamos hacer el Back to the Beginning, que va a ser llevado a cabo en Birmingham. Y hablo del concierto que va a juntar de nuevo a los Black Sabbath originales para celebrar el que previsiblemente es el último concierto tanto de ellos como de Ozzy Osbourne. De hecho, hace poco leí, porque yo tenía entendido que iba a ser un concierto, pero parece ser que Ozzy Osbourne solo está capacitado actualmente, debido a su edad y a su físico, para cantar 2 canciones con la banda. El resto del concierto será llevado a cabo por artistas invitados de la talla de Slayer, Tool, Lamb of God, Gojira, Mastodon, un conciertazo. Ozzy Osbourne de hecho ha llegado a decir en redes, en referencia a ese concierto último, que es muy probable que muera en el escenario. No sabemos si ahora, pero claro, si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, pues este disco del año 72 es el que cierra esta tetralogía de álbumes que desde el momento de su publicación hasta ahora han sido los más característicos de la etapa clásica, y a partir del siguiente episodio tendremos que hablar de los siguientes 4 álbumes antes de la marcha de Ozzy, que también tienen lo suyo y también merecen la pena, sin duda, pero se darían a otro nivel diferente al que han estado estos 4 primeros: Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality y este último, Volumen 4. Hemos abierto con la canción que abre el disco, Wheels of Confusion, y tenemos muchísimas cosas de las que hablar en este cuarto episodio, así que vamos a ir empezando. Bueno, Volumen 4 es un disco con más complejidad técnica. Yo creo que abandonamos un poco ese sonido tan pesado con una forma tan etérea para meternos en un disco que sigue teniendo un sonido heavy metalero muy característico, pero con unos riffs y con unos cambios de estructura más llamativos. Además de la experimentación que vamos a ver en varios temas y el frenetismo que va a empapar muchos de ellos, sobre todo Supernaut, un tema tan frenético, tan acelerado, que es de mis favoritos, y también de Frank Zappa. Y luego temas en los que digamos que esa forma de funcionar tan acelerada quizá esté siendo provocada, como ya hemos anticipado, por el uso de cocaína. Este es el disco, que ya lo he dejado claro en algún episodio anterior, de la cocaína. Con eso no quiero en ningún caso desvirtuarlo ni hacer un poco de sátira de lo que es uno de los discos
que yo considero fundamentales y que junto con Master of Reality posiblemente sea mi disco favorito de Black Sabbath. Hace poco además quedé con un amigo que es muy seguidor del mundo del metal, al igual que yo. Siempre que quedamos estamos hablando de conciertos, de grupos, especialmente grupos que ya no están o que están a medio gas, como Pantera o por ejemplo Megadeth y demás grupos dentro de lo que es el panorama metalero. Y hace poco, hablando de Black Sabbath, él me recalcó que para él el mejor disco sin duda de todos es este volumen 4. Yo le dije que prefería Master of Reality, pero creo que sí, que si hay que destacar uno después es sin duda este. Bueno, pues volumen 4 tiene una serie de antecedentes o de historia previa que conviene recalcar y hacer aquí su espacio. Y lo primero de todo que tenemos que hablar es de cómo llegó la banda, que hasta entonces habían estado coqueteando muy fuerte con el alcohol y con la marihuana, a entrar de lleno en este mundo de las drogas, vamos a llamar esnifadas. Y esto empieza principalmente con su acercamiento poco a poco a la cultura estadounidense. Y es que, como bien comenta Tony Iommi, en Inglaterra todo era marihuana y droga fumada. Pero ya estando de gira por Estados Unidos, en un concierto en Los Ángeles, Tony empezó a encontrarse cansado y uno de sus roadies le ofreció cocaína. Al principio solo fue ponerse un poco los dientes y eso generó un estado enérgico en Iommi que le permitió salir a tocar al escenario sin cansancio y totalmente revitalizado. Y eso fue el comienzo de la principal influencia y presencia en este disco, la cocaína. Y esto es algo muy interesante porque es muy común en esta época, sobre todo en el mundo del espectáculo de Estados Unidos, el de que los artistas, para que puedan seguir funcionando y sigan en la rueda del negocio, del espectáculo, sus promotores, sus managers, sus productores les faciliten droga, en este caso cocaína, para poder seguir funcionando, para que the show must go on. Ya en los años 80 pasaban casos en el cine, como por ejemplo Carrie Fisher, la actriz de Star Wars, fallecida tempranamente, en consecuencia directa más o menos de sus adicciones, que mencionaba ella misma que en los rodajes de la saga de Star Wars ya les daban cocaína a los actores y a las actrices para anularles el cansancio y que pudieran seguir funcionando. Este tipo de funcionamiento en el mundo del espectáculo, como totalmente inconsciente de los efectos que podía producir en artistas el consumo exacerbado de esta sustancia. Si a eso le sumamos que a la vuelta de esa gira por Estados Unidos a Tony Iommi, que estaba a punto de colapsar por el nivel de estrés que le suponía la banda, le recetaron vía legal Valium para que se recuperara, pues esto ya entra en una dinámica adictiva y excesiva que evidentemente nada de eso podía acabar bien. Esto me recuerda, por ejemplo, en el episodio de John Frusciante que hablamos en el podcast sobre los años perdidos, la situación que ocurrió con River Phoenix, que murió de una sobredosis de Speedball. Pues al parecer cuando se estaba encontrando mal, esto es ya en los 90, no estamos hablando de 70 ni 80, en los 90, o sea, hace casi nada, cuando ya se empezaba a encontrar mal River Phoenix después de consumir ese Speedball que le iba a provocar la muerte, en su entorno cercano del mundo del artisteo, lo que le dieron para que se encontrara mejor fue Valium, teniendo en cuenta que, aunque sea una droga legal, le estaba produciendo un efecto totalmente desproporcionado. Este era un poco el nivel en los 90, pues imaginaros en los 70. Bueno, la banda además no estaba pasando su mejor momento de coqueteo en general con los excesos. No estoy muy seguro de si fue durante el proceso de grabación o antes, pero por ejemplo Bill Ward empezó a tener problemas muy serios con su consumo de alcohol. De hecho, llegó a desarrollar hepatitis a consecuencia del mismo, llegando a estar en un estado febril, psicótico, en el que se mutilaba el cuerpo, convencido de que tenía algún tipo de percebe chupándole la sangre. Estamos hablando un poquito de delirium tremens del tope. Eso en cuanto a Bill Ward. Y por otro lado, Geezer, que era vegano, debido a su condición no le sentaba nada bien las drogas que tomaba, y poco a poco se volvió extremadamente delgado de forma nada saludable, y acabó con piedras en los riñones y también en el hospital.
Esto es un poco la situación de la banda en este año 1972, antes o incluso durante el periodo en el que estaban grabando en Los Ángeles este cuarto disco. Y luego al mismo tiempo Ozzy, que también abusaba mucho por entonces de sustancias de todo tipo, desde el alcohol hasta barbitúricos, cocaína, speed, marihuana, estaba metido en una dinámica de exceso que iba a continuar durante la grabación de este cuarto disco y que iba a ser brutal, pero al mismo tiempo se había casado con su novia, con Thelma Malfire, en el año 71, y además, aparte de haber ejercido de padrastro del hijo de ella, al que había adoptado, Elliot, que ya comentábamos en el episodio 3, a los 9 meses de su casamiento nació Jennifer, la primera hija biológica de Ozzy Osbourne, y no la única, pero sí una de las que no es conocida más porque no forma parte del matrimonio que tuvo, no es hija de Sharon Osbourne, no es de ese grupo tan famoso salido en la televisión que fueron los Osbourne. Aunque todo hay que decirlo, en la serie Los Osbourne, que recogía un poco un reality sobre la vida de la familia de Ozzy Osbourne, tampoco aparecía la hija mayor de Sharon y Ozzy Osbourne, Amy, y solo aparecían los dos pequeños. Bueno, el caso es que en este año del 72, el 20 de enero, Ozzy era padre por primera vez y le puso de nombre a su hija Jennifer, pero de segundo nombre le puso Starshine, debido a que la noche en la que nació era una noche invernal despejada que dejaba ver todas las estrellas. Con todo esto parece que Ozzy es una persona paternalmente emotiva, pero no iba a cambiar para nada su dinámica de consumo y de excesos. De hecho, la banda, cuando estuvo fuera grabando Volumen 4, llevó a cabo todo tipo de correrías que podáis imaginaros dentro de lo que es un rockstar, incluido infidelidades varias, y luego lo que les pasó como banda y que el propio Ozzy tuvo que un poco lidiar como líder en esto, era estar muy preocupados de volver a Inglaterra y contagiar a sus parejas alguna enfermedad venérea de transmisión sexual de las aventuras que habían vivido en Estados Unidos. Volviendo a la familia de Osbourne, Ozzy tiene en total 6 hijos, contando a Elliot, que es el niño que adoptó cuando se casó con Thelma Malfire, y son hijos 3 de ese primer matrimonio y 3 del segundo que tuvo con Sharon Osbourne, del que hablaremos cuando llegue el momento. En cuanto a los hábitos de consumo de la banda, Tony Iommi reconoce que todos eran adictos a algo, pero que Ozzy era el que tenía los hábitos más insanos de los 4. Bueno, pues llegó el principio del año 72 con el nacimiento de la primera hija de Ozzy, y fue cuando se metieron en una gira de 19 días por el Reino Unido, acompañando a la banda Wild Turkey, que era una banda también promocionada por su manager Patrick Meehan, y Brian Lane, que era el manager del grupo Yes, con el que también iban a hacer un tour, después de este, de 32 conciertos ya por Estados Unidos y por Canadá, que iba a empezar en marzo, el que se llamó el Iron Man Tour. Seguramente en estos conciertos por Estados Unidos y Canadá de marzo de 1972 fue donde Tony Iommi desfalleció y ese roadie que mencionábamos le suministró cocaína para que se recuperara y pudiera acabar el concierto. Y todo esto dentro del contexto de seguir explotando la máquina de hacer dinero antes de meterse de lleno a grabar este cuarto disco. Todos estos conciertos que empalmarían luego con la grabación del disco en Los Ángeles fueron anteriores al proceso de grabación de Volumen 4, como parte de la promoción del anterior disco de la banda, Master of Reality. Como veis, la carga de trabajo de actuación era mucho mayor de la que tenían en anteriores discos. La máquina de la promoción de la discográfica les estaba apretando mogollón. Y estando la banda en unas condiciones en la que, bueno, como hemos ido un poco recalcando, todos muy malitos y Ozzy recién convertido en padre. En cuanto al grupo Yes, uno de mis grupos referentes de rock progresivo, al parecer cuando giraron juntos la relación no fue nada buena.
También es verdad que la música que trabajaban Yes era totalmente opuesta a lo que estaban haciendo Black Sabbath. Y además Yes, al menos en los 70, se las daba de banda muchísimo más intelectual y mucho más seria, más mística de lo que podían ser los irreverentes Black Sabbath. El único con el que tuvieron buenas migas fue con Rick Wakeman, el teclista de la banda, que más adelante incluso llegaría a grabar algo con Black Sabbath en el disco siguiente a volumen 4, en el que hablaremos en el episodio 5. Y principalmente esta buena relación fue porque Rick Wakeman iba un poco a su bola y se iba mucho con los Sabbath en esta gira conjunta. Vale, llega junio y la banda se va a Los Ángeles para grabar su cuarto disco, volumen 4, y para ello la banda se propuso hacerlo todo bien, retirarse a componer, retirarse a crear material, como habían hecho anteriormente y les había dado buen resultado, y en este caso se retiraron a una mansión que habían alquilado en Bel Air, una mansión de lujo que era propiedad del multimillonario John DuPont. Si habéis visto la película The Foxcatcher de 2014, John DuPont es el personaje que interpreta brillantemente Steve Carell, el Michael Scott de The Office. Y la película os la recomiendo muchísimo, aunque se basa solo en la faceta filantropista de este multimillonario con la lucha grecorromana, porque es un multimillonario muy fan de ese tipo de deporte y durante años la financió y creó sus propios equipos para competir, de manera olímpica incluso, ya que era un gran aficionado. Pero fue en ese hobby al que le dedicaba la mayor parte de su tiempo en donde John DuPont cometió el crimen por el que sería condenado y recordado para siempre. Y es el caso del asesinato de su luchador Dave Schultz. Una historia de true crime apasionante que, como digo, podéis disfrutarla en la brillante película que os he dicho, de Foxcatcher, que además cuenta con actorazos como Mark Ruffalo y Channing Tatum, que aquí sí que lo hace bastante bien. El caso es que John DuPont un día se le cruzaron los cables, apareció en la mansión donde vivía y promocionaba entrenamientos de lucha grecorromana y mató a disparos de arma de fuego a Dave Schultz. Fue condenado de entre 13 a 30 años de cárcel y acabó muriendo en la cárcel. Pues bien, John DuPont, antes de estos hechos homicidas premeditados, alquiló la mansión a los Black Sabbath y en ella había un montonazo de estatuas de perros bañados en oro. En esta mansión es donde la entrada de droga iba a ser algo increíble. ¿Y qué pasa con estas estatuas de perros bañados en oro? Bueno, pues para que veáis el grado de exceso y de descontrol que la banda por esta época vivía, producida en parte por este abuso de drogas, en una ocasión Bill Ward, que tenía serios problemas con su alcoholismo, se quedó inconsciente y desnudo después de beber mucho en una de sus sesiones. Nada inusual, salvo que la banda aprovechó para llamar a una ambulancia, meterle en desintoxicación sin que se diera cuenta. No, cubrirle por entero con pintura dorada de spray para que fuera uno más de esos perros que adornaban la mansión. Una broma de muy mal gusto, pero además que salió mal, porque toda la piel de Bill Ward quedó tan cubierta con esa pintura dorada que no podía transpirar y tuvo un episodio de convulsiones por tener todos sus poros bloqueados. Bueno, con este tema de la pintura de oro tenemos versiones diferentes y es interesante comentarlas todas y que cada una se quede con la que cree que es más propia. Esta es la versión oficial que puedes encontrar un poco en las fuentes, pero la versión que da Tony Iommi es ligeramente distinta. Y es que, según la autobiografía de Tony Iommi, él fue el que encontró esos botes de spray de pintura dorada en la propia casa en la que estaban, en la casa de John DuPont. Y como estaba un poco aburrido, fue a hablar con Bill Ward, que entonces estaba haciendo pis en el suelo fuera de la casa, y le preguntó que si podía echarle spray encima. Y Bill dijo que sí, que sin problema. O sea que aquí no parece que hubiera ninguna broma pesada, sino que el propio Bill accedió a hacerlo. No estamos hablando de que Bill estuviera inconsciente ni que estuviera desnudo, simplemente se quitó la ropa para que le pudieran llenar de pintura. Y fue entonces cuando, totalmente lleno de pintura, y se estaban todos partiendo la caja, fue cuando descubrió que no podía respirar porque se le estaban cerrando todos los poros. De hecho, le dijeron en el hospital que podían haber matado realmente a Bill Ward por esto. Hasta su barba se puso de color dorado.
Esta anécdota de la pintura se mezcla con otra, que es la que recoge Ozzy Osbourne en su autobiografía, porque Ozzy Osbourne no hace mención al dato de la pintura dorada, ni de que casi se queda sin poder respirar y muerto por ello Bill Ward, pero sí hace mención a una anécdota parecida que difiere un poco de esto, pero que da que pensar que ninguno se acuerda muy bien de lo que pasaba en esa casa por entonces. Y es que la banda solía componer en el piso más importante de la mansión y para ir al baño tenían que subir al piso de arriba, cosa que no les apetecía nunca nada. Así que muchas veces hacían sus necesidades por la propia ventana que daba a la calle. Y en una de esas, Tony Iommi cogió un spray, en este caso no de pintura dorada, sino de pintura azul, y aprovechó que Bill Ward estaba haciendo pis para echarle todo el spray en su aparato genital y volverle de color azul el miembro. Bromas de mal gusto, momentos totalmente excesivos. Así era un poco la situación en esa mansión de Bel Air. Ozzy de hecho comenta que les entró un grado de paranoia tan brutal, sobre todo después de ver la película The Friends Connection de 1971, porque creían que iban a acabar siendo detenidos por la gran cantidad de cocaína que entraba en esa casa, y no era poca broma, porque no paraba de llegar. Y es lo que os decía un poco al principio del episodio. No era una cuestión de que aparecieran camellos en la casa, que también, sino que la propia discográfica era la que enviaba constantemente ese suministro de cocaína para que la banda pudiera funcionar. De hecho, no salían de esa mansión, en ella entraban todo lo que la banda un poco necesitaba, y muchas veces por iniciativa propia de la discográfica. Groupies, gente, músicos de otros estilos, droga, ellos no salían de ahí. Por lo tanto, es obvio que el propio disco, volumen 4, en un principio la banda quisiera llamarlo Snowblind, como la canción que tiene el mismo nombre, y como una oda al consumo de drogas que estaban sufriendo en ese momento. Pero lo más gracioso es que la discográfica Vertigo Records, que hay que recordar que era la filial estadounidense, seguramente la Warner, las que le estaba suministrando el consumo excesivo de droga a la banda. Pero en Inglaterra, Vertigo Records, que igual era ignorante de todo lo que estaba pasando, no les hacía nada de gracia que la banda utilizara ese título, Snowblind, haciendo referencia al consumo de cocaína, porque les parecía un tema muy serio y que era mejor no crear polémica. Oír para creer. Así que al final la banda tuvo que aceptar que el título iba a ser simplemente algo sencillo como volumen 4. Eso sí, coló algunas referencias sutiles en el libreto del disco, agradeciendo a la empresa Coca-Cola su ayuda en la creación del mismo. También hay que decir que en esta etapa, y siento ser tan pesado con el tema de las drogas, pero es muy importante que veáis que la influencia mayoritaria de este disco viene un poco de ahí. Tanto Ozzy Osbourne como Geezer Butler llegaron a un momento en que tuvieron que pasarse a drogas más duras, en este caso la heroína, para poder seguir avanzando. Geezer sí que habla de que en ningún momento fue una heroína inyectada, sino esnifada, pero ahí está. Y Ozzy decía que muchas veces no podía contrastar la cantidad de cocaína que se metía si no fumaba marihuana a saco paco para poder evitar que el corazón le saliera del pecho. Con todos estos excesos, una vez compuesto el material del álbum, se metieron en el estudio a grabarlo. O quizás lo hicieron de forma paralela en poco tiempo. La grabación del disco fue entre los meses de mayo y junio del 72, después de esa gira tan apoteósica con Yes por Canadá, por Estados Unidos, y de lleno en una grabación con tanto consumo de drogas. Es verdad que la banda estaba sin parar, muchísimo nivel de estrés. Fue grabado en los estudios Record Plant en Los Ángeles, y la gran novedad del proceso de grabación, una vez se pusieron a ello, fue que esta vez no hubo que llamar a ningún productor, como en este caso había sido Roger Bain, principalmente porque en el anterior disco habían descubierto que no les gustaba su forma de trabajar con él y que querían hacer un poco ellos su propio sonido y trabajar directamente en él. Así que el disco aparece acreditado como productores la propia banda y Patrick Meehan, que era el manager, pero principalmente a nivel efectivo el que produjo esta grabación y que estuvo totalmente a cargo de cómo iba a ser y cuál iba a ser el sonido de la banda fue Tony Iommi, que a partir de entonces iba a coger totalmente las riendas de la producción de los discos de Black Sabbath. También hubo problemas, y aquí siento repetirme, de consumo de sustancias en el proceso de grabación, porque como muchas de las fuentes consultadas mencionan, había hasta cocaína constante en el estudio, incluso en las cabinas de grabación
de cada instrumento y de la voz de Ozzy. El disco fue lanzado a la venta después del verano, concretamente el 25 de septiembre de 1972, y de él se extrajo solamente un single, Tomorrow's Dream, que no tuvo nada de éxito, fue un poco fracaso, y que fue lanzado el 22 de septiembre de 1972. Para presentar este nuevo material, la banda tuvo una serie de conciertos y uno muy memorable, pero principalmente por los fallos y por lo que sucedió, fue el que dieron en el Hollywood Bowl, en un concierto en el que, aparte de que Tony Iommi tuvo una crisis debido al exceso de cocaína que llevaba encima, que le hizo replantearse lo que le estaba pasando con esa sustancia, también fue tristemente recordado porque en la prueba de sonido un fundamentalista cristiano intentó asestarle un navajazo con una daga a Tony Iommi. No pasó nada, fue detenido, pero eso y otras cosas daban señales de que la banda necesitaba parar a finales de este año 1972, que no habían parado desde el propio enero, que habían empezado una gira, luego otra, luego la grabación del disco con todo lo que esto ha supuesto y seguir un poco presentando el mismo. En esta gira fue curioso también una anécdota que igual se reflejó luego en la película Casi Famosos, que hay una escena en la que la banda de la película, que es una banda ficticia, pero que viene a recoger un poco situaciones que habían vivido tanto Led Zeppelin como Black Sabbath, tiene un ligero accidente aéreo en el que casi mueren, y resulta que durante la gira del verano del 72 por Estados Unidos, que volaron en avión porque Patrick Meehan había desarrollado ese sistema para poder viajar como forma más efectiva, tuvieron problemas porque en un momento dado del vuelo, Ozzy se sentó enfrente con lo que era el piloto y de repente tomó los controles. Tony Iommi dice que no sabe por qué demonios le iba a dejar el piloto pilotar a él. Todo el mundo se puso a gritar y a chillar porque el propio avión empezó a hacer unos ruidos raros y empezó a dar vaivenes, a bajar, a subir. Y por entonces no estaban o no sabían mucho de que Bill tenía un miedo horrible a volar y se quedaba totalmente aterrorizado. Necesitaba tomarse Valium de nuevo cada vez que cogía un vuelo. Esto recuerda un poco la escena de Casi Famosos porque también el batería de la banda tenía ese tipo de problemas. Casi Famosos es una película de Cameron Crowe que cuando era jovencito giró con Led Zeppelin como periodista musical. Pero es muy probable que esta anécdota del viaje en avión de Black Sabbath y sus correrías con Ozzy a los mandos le llegara e inspirara para la anécdota del vuelo de Stillwater, la banda ficticia de la película Casi Famosos. Os la recomiendo. En los créditos y el personal de este disco tenemos a Ozzy Osbourne a las voces, a Tony Iommi en las guitarras, el piano, que lo vamos a ver sobre todo en la canción Changes, el Mellotron, a Geezer Butler con el bajo y también el Mellotron, y a Bill Ward con la batería y la percusión. Este fue el disco en el que Bill Ward tuvo más complicaciones para llevar a cabo sus partes y tuvo muchos problemas de salud, así que llegó un poco a tocar fondo, igual que el resto de la banda, pero sin afectarle tanto a nivel de salud. Y en cuanto a ingenieros de sonido, teníamos a Colin Catwell, Vic Smith y como producción Patrick Meehan, aunque técnicamente fue Tony Iommi el que se encargó de todo. Y la portada, ¿qué pasó con esta portada? Que es una portada mitiquísima y una de las que más me gustan. Bueno, pues volvió a pasar un poco lo que en anteriores entregas hemos ido comentando, y es que la banda perdió el control del diseño o del arte de la misma. Debido a que su idea era llamar al disco Snowblind, todo el arte del mismo iba enfocado a ese estilo y a esas referencias a la cocaína. Los directivos de Vértigo, como hemos dicho, no vieron para nada ese título, lo cambiaron por Volumen 4, o les dieron la opción a la banda de cambiarlo y la banda decidió usar un título tan insulso como Volumen 4, y eso le tuvo que dar una vuelta al arte del disco. Y eso aprovechando que la banda estaba de vacaciones. De vacaciones con respecto a que no estaban haciendo nada para la música, pero ya llevaban un tiempo en Bel Air ahí de fiesta. Así que la portada final, que también fue obra de Keith McMillan, también conocido como Marcus Keith, que había trabajado en todas las portadas anteriores, fue un diseño en blanco y negro de una foto de Ozzy tomada durante un concierto de Birmingham en el Town Hall en enero del año 1972, justo al principio, en esa primera gira que hemos comentado. El diseño del vinilo además era una edición tanto en Estados Unidos como en Reino Unido que se abría, un tipo de vinilo muy usado en esta época, sobre todo en los discos de rock progresivo, que el libreto del vinilo se abría
y se desplegaba, con lo cual podías ver en el interior varias fotos también de ese mismo concierto del resto de la banda. O sea, el hecho de que apareciera Ozzy en la portada no quería decir que dentro del libreto no hubiera fotos de Tony Iommi, Bill Ward y de Geezer Butler. En la edición en cassette de Estados Unidos sí que había una ligera diferencia, como viene siendo habitual, y es en este caso que la foto de Ozzy estaba cambiada con un fondo amarillo y con un Ozzy en color negro. Una portada, como hemos dicho, además muy parodiada por diversos artistas. En cuanto a la recepción crítica y la posición en las listas, bueno, aquí hay que hablar una cosa que no hemos hablado hasta ahora y que es interesante que sepamos todos. Y es que hemos ido hablando, como respuesta crítica siempre de los discos de Black Sabbath, de un crítico muy famoso en esta época que fue Lester Bangs, que trabajaba para la Rolling Stone y para otros medios como Cream. Un crítico muy conocido, muy emblemático y que tuvo una interpretación en el cine de la mano de Philip Seymour Hoffman, un actorazo, y que os recomiendo que veáis, que fue en la película Casi Famosos de Cameron Crowe. Otro motivo más para ver esta película en la que aparece Lester Bangs, y aquí Cameron Crowe le refleja muy bien cómo es, con sus propias filias y fobias y cómo le gustan un tipo de música o no. Pues Lester Bangs, que hemos ido hablando de él como el principal hater de Black Sabbath, que siempre les ha puesto finos con cada uno de sus discos anteriores, pues en este disco sí que le gustó la obra, sí que aplaudió. No les llamó ni repetitivos, ni que eran unos Cream pero malos, ni que eran nada de eso, de lo que había dicho antes. De hecho, alabó la obra y la situó por encima de artistas que en ese momento lo estaban petando como Alice Cooper o The Stooges. Esto de los Stooges es curioso porque en la película Casi Famosos hay una escena en la que Lester Bangs está en una radio poniendo música y quita la música que suena porque no le gusta, que es The Doors, y decide poner un vinilo de Iggy Pop diciendo que es lo que realmente mola. Pero aquí, por ejemplo, dejó de lado la música de Iggy Pop para abrazar la de Black Sabbath, que hasta entonces había rechazado con todas sus fuerzas, con críticas muy duras y muy para hacerles totalmente la lucha. Y las propias letras de Butler, Lester Bangs las colocó al mismo nivel que las letras de Dylan o de William S. Burroughs. Comercialmente el disco funcionó muy bien, vendió 1 millón de copias en Estados Unidos en muy poco tiempo, en menos de un mes, y llegó al puesto 13 del Billboard estadounidense y el puesto número 8 en el Billboard del Reino Unido. Donde más triunfó este disco fue en Australia, que llegó a ser número 1, y eso les permitió hacer una gira en el siguiente año, no solo estadounidense y europea, sino también australiana. Es un disco que ha llegado a ser considerado posteriormente en diferentes revistas como uno de los fundamentales del rock. Por ejemplo, la revista Q en el año 2000 fue catalogado el número 60 de los 100 mejores discos de todos los tiempos. Y en cuanto a listas más específicas de metal, en la Rolling Stone fue situado el número 14 de discos de metal y en la Kerrang el número 48. La duración del disco es de 42 minutos y 18 segundos, muchísimo más largo que Master of Reality, que apenas duraba 30 y pico minutos. Todas las canciones fueron escritas por Black Sabbath y así aparece acreditado, y la pequeña excepción es que las letras de las canciones, todas ellas, son acreditadas a Geezer Butler. Eso sí, en algunas ediciones, como siempre suele haber cambios, en la edición estadounidense algunas partes de las canciones son tituladas diferentes. Por ejemplo, hay una coda para la primera canción, Wells on Confusion, que incluye unos títulos diferentes como The Straightener y Every Day Comes and Goes, que como suele pasar no aparecen en la edición europea. Vamos con las canciones. Esta es la primera canción que abre el disco, Wheels of Confusion, con una intro con 2 guitarras al estilo blues. Inesperada porque no es una intro común al uso, sino que parece que entra desde muy arriba y ahora va cambiando el ritmo. Riff de la canción, golpes de batería, pequeño break y empezamos. Aquí Ozzy hablando de forma introspectiva. Si os fijáis, Bill Ward con la batería está, como en el primer disco, jugando mucho con toda la batería.
La letra es bastante mística. Fue una ilusión. El bajo aquí no se nota mucho y en este disco no tenemos lo que teníamos en Master of Reality de una descompensación a nivel de bajada de tonos de la guitarra de Tony Iommi. Aquí la guitarra suena mucho más convencional o más estandarizada. Al menos en esta canción. Es una canción que como intro del disco a mí nunca me pareció la más acertada, pero que yo muchas veces escuchándolo lo empalmaba con Master of Reality y el último tema, Into the Void, terminaba y empezaba este y la verdad es que sonaba bastante bien. Aquí de hecho lo más remarcable es sin duda la batería de Bill Ward. Y ahora un pequeño cambio, mirad. Repetimos la estrofa. Y ahí. Esos arpegios. Cambiando un poco el tiempo. Y ahora, totalmente. Aceleramos. Toma, toma. La batería eclosiona. Doblamos las guitarras por el canal derecho. Un pequeño solo. Solo por los dos canales. Volvemos. Es como una canción totalmente diferente. La batería a tope. Y ahora verás. Y ahora viene mi parte favorita de la misma. Y es que creando suficientemente espacio ahí con un Mellotron que va haciendo efectos otra vez. Espaciales. Vamos a arrancar en un estilo totalmente hard rock. Mantenemos la tensión. Mellotron de nuevo. La batería jugando mucho al estilo de jazz con las baquetas, si os fijáis, parecen escobillas. Otra vez el Mellotron, jugando muy a lo Rick Wakeman. Y empezamos. Esto es super hard rock. Guitarras por todos los canales, subiendo capas. Volvemos al principio. Y parece que vamos a terminar la canción con esto, pero no termina aquí. Vuelve a empezar. Os voy a llevar a la parte final que da como un giro diferente al final de la canción. Parece que terminamos, pero no. Ahí subimos la potencia por los dos canales, suena mucho más fuerte. Ahí suena el Mellotron también. La batería muy animada, a un estilo un poquito más pop. Y creando mucha densidad metalera con el bajo y la guitarra para cerrar el tema. Muchos graves. Bueno, es que este tema es un tema de 7 minutos 59 segundos. Un tema bastante complejo y que muestra una madurez de la banda bastante pasmosa. Toma ahí. Llegando a los agudos, Tony Iommi. Madre mía.
Evidentemente esta canción no podía ser el single que presentaran al público porque duraba mucho y porque tenía como muchas partes. Era como una canción compuesta de muchas canciones. Y la banda necesitaba mostrar con este cuarto disco algo un poquito más cercano a lo que habían hecho con Paranoid. Una canción directa, rápida y más o menos que funcionara en las radios. Y no podía ser en este caso Walls on Confusion, porque aunque abre el disco más o menos de forma irregular, pero luego va ganando al oyente, aquí tenemos un fade out. La banda o quizá la discográfica decidió que la mejor forma de promocionar el disco era la siguiente canción, Tomorrow's Dream. Un temazo, ¿eh? Mirad qué grave, cómo entra la batería, cómo entra la guitarra, suena muy parecido a Sweet Leaf en Master of Reality. El sonido es igual. Seguramente aquí sí que hay una bajada de tonos. Toma, toma. Yo esta canción la hubiera puesto al principio porque entra directa. Toma ahí, mirad. ¡Pam! Madre mía, aquí. La batería, pero el bajo y la guitarra hacen la misma línea. ¡Pam, pam, pam! Sin duda una de mis favoritas. Curiosamente aquí Ozzy no hace el riff con la melodía vocal, sino que cambia un poco. Otra vez lo de antes, mirad. La percusión de Bill Ward ahí entrando. Madre mía, esta canción es un temazo. Yo no sé cómo no consiguió petarlo en listas. Y aquí una parte... A mí no me convence mucho. Cuando la tristeza llena mis días, es tiempo para dar la vuelta y después los sueños de mañana serán realidad para mí. Toma ahí. Vamos a tope. Ahí vemos cómo despegamos con el Mellotron creando efectos espaciales. Novedad en este disco. El solo característico de Tony Iommi. Y volvemos al riff inicial, a tope. Madre, madre, mirad. Joder. Una canción corta que, como digo, fracasó en listas, tanto británicas como estadounidenses. Y que no lo entiendo porque es muchísimo más directa, mucho más metalera, mucho más hardcore de lo que en su día fue Paranoid. Y creo que bastante pegadiza. Madre, ahí a tope. Y además una canción que, aunque es sencilla, cumple mucho. Hemos entrado de lleno en el disco y vamos por el tema número 3, que a mí es uno de los que menos me gusta del disco, pero que la banda le tiene un especial cariño, y es el tema Changes. Ahí el Mellotron por detrás del piano de Tony Iommi haciendo este riff. La letra es muy sencilla, habla de la crisis matrimonial que sufría Bill Ward entonces. Pero lo bonito es que la canción está escrita por Geezer Butler. Es muy tarde ahora. La ha dejado ir. Estribillo. Voy más allá hacia los cambios.
A ver, esta canción es un ejemplo claro de la forma compositiva de la banda, porque surgió de forma conjunta, como muchas otras veces. Aquí es verdad que toma mucha presencia el melotron. Esto recuerda mucho a lo que luego harían los Smashing Pumpkins en discos como Melancholia and Infinite Sadness, este estilo de juntar piano y melotron. Y como digo, la banda se juntó a componer, primero Tony Iommi al piano haciendo este riff, luego Ozzy Osbourne con su melodía vocal, y luego Geezer Butler intentó hacer una letra que pudiera reflejar por lo que estaba pasando entonces Bill Ward, el gran desaparecido de esta canción, porque no hay batería, no hay percusión. Es como un homenaje a él mismo. Le hacían pequeñas bromas pesadas o grandes bromas pesadas pintándole con spray dorado, impidiendo que pudiera respirar y casi tuviera que morir por esa broma. Pero en el fondo le querían y le cuidaban haciéndole estas canciones. Ojalá en vez de canciones no le hubieran pintado de oro al pobre Bill Ward mientras estaba inconsciente. La canción es triste, pero es una de las que está más orgulloso Ozzy Osbourne, le parece súper bonita. Le parece a él y a la banda que les hizo salir de la zona de confort, mucho más que lo que hicieron en discos anteriores con sus supuestas baladas. Y además esta canción tiene una especial importancia para Ozzy Osbourne, porque más adelante, ya en los años 2000, hizo una cover de esta canción su hija, Kelly Osbourne, y que de hecho llegó a ser bastante importante porque la llegó a tocar a dúo con su padre, con Ozzy Osbourne, y llegar a tener bastante éxito hasta el punto de volverse a poner de moda, entre comillas, casi 30 años después de que fuera sacada para el disco de Black Sabbath. La canción Changes fue cantada por Ozzy Osbourne en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en 2004. O sea que para que tengáis un poco la idea de por qué es tan importante para nuestro querido Ozzy. Evidentemente la letra se tuvo que cambiar un poco en el momento en el que ya no habla de una relación que se pierde entre un hombre y una mujer, sino entre un padre y una hija. Y la versión de Changes de 2000 es diferente, podéis encontrarla, pero solo si esta canción os dice grandes cosas. A mí personalmente me gusta menos de lo que le gusta a nuestro amigo Ozzy. Eso sí, como interludio, para generar pausa en el disco es fundamental, porque la canción que viene ahora os va a poner muy frenéticos. Esta es la canción número 4, FX, que realmente no es una canción, es simplemente una pieza instrumental en el que la banda juega a crear sonidos con la guitarra de Tony Iommi, porque esto surgió de una sesión de grabación en la que el crucifijo que llevaba al cuello empezó a golpear la guitarra y a hacer sonidos raros. Entonces la banda le pareció chulo y empezó a porrear la guitarra con todo tipo de objetos. Y este es el resultado que salió de esa sesión tan loca. Una canción de sonidos atmosféricos y, si somos lo suficientemente generosos, que recuerda un poquito a lo que hacía Neil Young en la banda sonora de Dead Man, pero que no llega a esos puntos artísticos, y que dura apenas 1 minuto 42, pero que ya podía durar, si fuera justo el mundo, 20 segundos, porque sobra totalmente. Sí, un poco tomadura de pelo de los Black Sabbath. Y me recuerda también a lo que hacía David Bowie, innovando con sonidos
en sus discos de la etapa alemana. Y lo de frenético, que os he dicho antes, realmente era por la canción número 5, que viene ahora, que esta sí es no apto para cardíacos. Supernaut, tema número 5. Oda a la cocaína total. A tope. Madre mía, lo estoy disfrutando tanto como yo, ¿verdad? La letra de Geezer habla de todas las cosas que podría hacer una persona a tope de poder, de energía y de cocaína dentro de su organismo. Y la batería, la guitarra, el bajo están totalmente desmarcadísimos, haciendo un sonido tan pesado. Mirad esto. Madre mía. Esta canción era una de las favoritas de Frank Zappa y también de John Bonham, de Led Zeppelin. Y no me extraña porque es uno de mis temas favoritos de siempre. Aunque es muy repetitivo, tenemos un nivel de guitarreo, aquí 2 guitarras, canal derecho e izquierdo, y ahora entrando el solo. La batería dando sin tregua a muerte. Madre mía, esta canción. Y ahora viene la parte que a mí me saca un poquito del tema, en el que vamos a jugar muchísimo con la percusión de Bill Ward. Mirad. Bueno, esta es la parte para poder seguir permitiendo a Bill Ward lucirse con sus solos de batería. Y aquí jugando con toda la percusión que podía tener a mano. Quizá no es una parte que venga muy a juego, pero para poder volver a lo inicial, ya veréis cómo sí que crea su efecto. Porque ahora va a entrar la guitarra como, vamos, como agua de mayo. Y si no me creéis, escuchar esto, Poneros el volumen a tope. 3, 2, 1. Madre mía. En este disco volumen 4, yo creo que Tony Iommi, habiendo experimentado grandes éxitos en Master of Reality jugando con la afinación de su guitarra, aquí ya no es que tenga las guitarras afinadas de una forma, sino que va variando en función del sonido que quiere conseguir. En Supernaut quiere un sonido muchísimo más grave, así que seguramente baje su guitarra, pero en canciones como Wells of Confusion no busca ese sonido tan grave. Pero en Supernaut sí que lo intenta, lo encuentra y lo consigue. Y lo único que venimos lamentando en este disco es la forma tan horrible de terminar las canciones con ese fade out que va a entrar ahora. Ahí está el fade out. Y vamos con la canción que iba a dar nombre al disco, Snowblind, y que para mí es la canción más avanzada, más compleja y más currada de Black Sabbath hasta ese momento, 1972. Y ahora vais a ver por qué. A nivel musical, Es una de mis canciones favoritas. La saqué para la guitarra cuando era chaval. Parece difícil, pero es bastante fácil. Pero es un cambio constante de ritmo todo el rato. Lo que quieres y lo que ves. Las cosas no llegan tan fáciles.
Siéntete feliz en tu dolor. Estalactitas dentro de tu cerebro. Cocaína. Toma ahí. Este riff totalmente afianzado por la batería y los platillos es la estructura básica de la canción, que se va a repetir, pero que va a crear una tensión pegadiza hasta decir más. Hazme feliz, hazme sentirme frío. Otra vez. Bam, bam, bam. Y además es que la batería cada 2x3 se viene más arriba. Mirad. Toma otra vez. Volvemos al principio. Cambiamos totalmente de estructura rítmica. La batería abriendo el Charles a tope. Creando mucho espacio sonoro. Ahora bajamos un poquito. Esta es la parte del prepuente. Lentilla va a anticipar el solo de Tony Iommi y luego otro cambio más de tiempo en la canción. Solo agudo. Volvemos al principio, es la penúltima vez que vamos a escuchar esta parte. Pero lo más interesante no es esto, sino la aceleración que se va a producir aquí. Os llevo. Ahí, a tope, a tope. Mirad la batería, cómo le da a los platillos. Abriendo el Charles y cerrando, ¿eh? Y aquí Ozzy defendiendo la cocaína con la letra de Geezer Butler. ¿Crees que no sé lo que hago? No me digas que lo que estoy haciendo está mal. Tú eres el que realmente eres un perdedor, porque esto es donde siento que ahora pertenezco. Toma ahí. Me da la impresión además que esta canción intenta consolidar el uso de cocaína en el mundo y con cada golpe de pretende como que sea más obvio aún. Atención a esto. Todo lo que hemos ido hasta ahora se repite, pero lo va a acompañar una orquestación que es curiosa porque se contrató a una orquesta y no querían tocar si no estaba su partitura concreta de lo que iban a tocar. Y seguramente la banda no la tenía, pero la tuvieron que hacer. Solo final, la orquesta de fondo. Y de nuevo vamos a tener aquí otro fade out. Como le gusta. Como os anticipaba, una canción muy compleja, muy madura, muy estudiada, con muchos matices. Yo creo que es la mejor del disco, sin duda. Normal que quisieran llamar al disco como esta canción. Porque quizás Supernaut es más frenética, más lanzada y posiblemente compita casi en igualdad con esta. Pero Snowblind es, para mí es genial. Y vamos con el tema 7, Cornucopia. Muy pesada. Esta es la canción que Billboard básicamente tuvo muchísimos problemas para registrar. Muy doom metal, pero mucho.
Madre mía, esta parte. Bajamos el tono y... a tope. Lo curioso de esta canción es que la voz de Ozzy suena mucho más limpia que en el resto del disco y en la parte instrumental suena muchísimo más filtrada y más pesada. Atención a esto. Toma ahí. Suena muy bajito, pero suena un ligero solo. Volvemos al principio. Aunque no pudiera llevar a grabarla como él quisiera, la parte de Bill Ward es exquisita. Estribillo. Te vas a volver loco. Intento salvar tu cerebro. Otra vez el inicio, súper pesado. Si no definió esto el doom metal, no sé qué lo podría haber definido. Cambiamos totalmente de estilo. Un poquito más punk. Un gong ahí sonando. Madre mía, otra vez el gong. De nuevo ahí, por el canal izquierdo y el derecho todo el rato. De nuevo, cogiendo carrerilla. Vamos ahí. Toma ahí. La verdad es que es una canción muy poco definida. Tiene muchos matices. Muy fruto de la improvisación. Parece como que tiene dos partes, la parte inicial muy doom metal y esta parte un poquito más animada. Un poquito stoner rock también, sobre todo por el empeño de la batería. Y volvemos al principio. Esto es muy Pentagram. Paramos. Y esto recuerda mucho a los Black Sabbath del principio, jugando mucho con los platillos. Venga, último estribillo. Y terminamos, pero sin fade out, ¿eh? Con el riff inicial doom metalero. Joder, cuánta distorsión aquí, ¿eh? Y vamos con otro tema instrumental. Laguna Sunrise. Con la guitarra de Tony Iommi. A dos guitarras, canal derecho y canal izquierdo. Para relajar un poco el ambiente, como viene siendo habitual desde hace un par de discos. Ahora va a entrar una parte orquestal, igual que entró en Snowblind. Y que parece Mellotron, pero no, es una orquesta, mirad. Aunque el enfoque que se le da es un poco parecido a lo que hacían otros grupos de la época como Led Zeppelin, usando Mellotron, en este caso por John Paul Jones. Pero aquí Black Sabbath se la jugó y quiso trabajar con una orquesta que también introdujeron en Snowblind. El problema fue, como comentaba, que la orquesta quería que su partitura estuviera bien escrita y ellos eran incapaces de hacerlo. Así que tuvieron que jugársela un poco para ver si aceptaban su forma de escribir, seguramente con tablatura, y al ser rechazada por la orquesta, tuvieron que dar una vuelta. Esta pieza instrumental surgió después de que Tony Iommi pasara la noche en vela, un poco esperando el amanecer para acudir a la laguna que era cercana a donde estaban ellos alojados y ver el amanecer desde ahí.
Laguna Beach, concretamente. Sitio recomendable para hacer turismo por Los Ángeles. Esta noche que pasó en Laguna totalmente despierto, Tony Iommi para componer la canción no estaba solo. Estaba con un compañero de la banda, del crew, Spock, que también era buen guitarrista, y juntos compusieron estas líneas acústicas para poder trabajar. Y de hecho la idea de incorporar una orquesta surgió de los dos, tanto de Spock como de Tony Iommi. La canción es repetitiva, pero crea mucho ambiente y cumple básicamente lo que pretende, que es relajar una canción como Cornucopia con tanta pesadez a la siguiente que vamos a escuchar en cuando termine Laguna Sunrise. Y nos prepara para la siguiente canción, la número 9, la penúltima del disco, St. Vitus Dance. Un ritmo diferente, mucho más rockabilly para esta canción, en la que la batería toma mucho peso y la guitarra está como un poquito por debajo de sonido, pero muy distorsionada. En este disco me llama la atención que no he destacado mucho lo que es el bajo de Geezer Butler, y no porque no esté, sino porque parece como que más comedido. Aquí mucha distorsión, como hemos dicho. Una canción que habla un poquito de desamor desde el punto de vista masculino. La letra no es precisamente lo fuerte aquí. Mucha distorsión, mucha pesadez. Una canción floja, si me pedís la opinión, muy repetitiva, el riff todo el rato igual. Cierta distorsión que le da un poco de juego, recordando a lo que hicieron en Master of Reality, sobre todo en esta parte, pero de no ser por Bill Ward, esta canción poco trasciende. Y como ha empezado, nos deja. Y nos deja preparados para la última canción del disco, que aquí sí que va a haber doom metal a saco. La número 10, Under the Sun. Muy rollo Into the Void, como pasaba con Master of Reality. Esta canción, St. Vitus Dance, Cornucopia, tienen esa distorsión tan característica que veíamos en Master of Reality. Y aquí esta intro lenta va a anticipar lo que es la caña que ya vimos ahí. Mucha pesadez, bajo y guitarra haciendo lo mismo, creando muchas capas, y aquí empieza. Toma ahí. El bajo a tope, marcando. No quiero que ningún demonio me diga sobre qué va esto. Ninguna magia negra diciéndome cómo lidiar con mi alma. No creo en violencia, pero tampoco creo en la paz. Abro la puerta y mi mente ya se ha liberado. Toma ahí. Madre mía, esta parte es increíble. No quiero ningún predicador hablándome del Dios en el cielo. No quiero que nadie me diga
cuándo ni dónde voy a morir. Quiero vivir mi vida sin que la gente me diga lo que tengo que hacer. Solo creo en mí mismo porque nadie más es de verdad. Y ahora cambiamos de tiempo, mirad. Y la canción se va un poco a pique, ¿eh? No es porque el ritmo no sea de mi estilo, sino porque rompe mucho la dinámica doom metalera del principio y se hace más amable, que bueno, que en algunos casos puede ser interesante, pero aquí me gustaría que hubieran seguido explorando la parte inicial. No os preocupéis porque ahora volveremos. Poco a poco, ¿eh? Madre mía, la batería de Bill Ward. Un poquito más de caña. Un solo por el canal derecho. Mirad que aquí viene. Aquí vuelve el doom metal. Toma ahí. Y vamos a aprovechar ahora para hacer el cierre del episodio, que yo creo que nos da tiempo en este último temazo. Y es que Volumen 4 cierra la tetralogía de los discos que no te van a fallar en la vida y lo cierra dignamente. A la vuelta, en el año 73, nos íbamos a encontrar con un quinto disco, Sabbath Bloody Sabbath, que iba a mantener el estilo, el aura, iba a seguir dando grandes temas, pero estos 4 primeros discos cierran la etapa inicial de la formación clásica de Black Sabbath, dejándonos las mejores interpretaciones tanto de Ozzy Osbourne a la voz, como de Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler con sus letras y el bajo, y Bill Ward con su batería. Recuperaríamos un poco de estos Black Sabbath en los últimos 4 discos de la etapa de Ozzy, de los que hablaremos en los siguientes episodios, pero Volumen 4 es el cierre a una etapa inigualable. Esto recuerda muchísimo a Metallica Sanitarium, ¿o qué? Un disco grabado en Los Ángeles en la etapa más convulsa de consumo de cocaína de la banda, con mucho descontrol, pero que, como dice el propio Tony Iommi, una de las etapas que más disfrutó y que mejor se lo pasó en su vida, tanto grabando como componiendo el material de esta obra maestra. Una banda que había despegado rápido, que de repente estaba pasando por muchísima presión, una agenda repleta de conciertos, mucha caña, mucho cansancio, mucho abuso de sustancias, y que aún así nos entregaba una obra tan capital, con canciones tan superiores como Snowblind, Supernaut, Cornucopia o esta misma Under the Sun. Espero que hayáis disfrutado con este 4º episodio. Dadle mucho amor a estos 4 episodios, a estos 4 discos de Black Sabbath, la banda que inventó el heavy metal. Y dentro de muy poco nos veremos. Toma ahí. Para hablar del 5º disco de la banda, Sabbath Bloody Sabbath. Disfrutad de la música, pasar el tiempo como más os guste, sed felices y nos vemos dentro de muy poco. Un abrazo.